Hola, muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de la obtención en el laboratorio de cloro, hidrógeno y de hidróxido de sodio. Es decir, cómo podemos hacer para obtener estos tres compuestos que tienen una gran importancia dentro de la industria química. Pensemos que tanto el cloro como el hidróxido de sodio y el hidrógeno están directamente asociados a la obtención de cloro industrial a partir de la salmuera. Bien, vamos a comenzar a ver cómo podríamos hacer para obtener cloro en el laboratorio. Voy a describir cómo armaríamos el aparato en el laboratorio para dicha obtención. Bien, voy a utilizar el programa ChemMix que me permite ir armando mi laboratorio. Sobre mi mesa voy a utilizar algunos elementos. Primero voy a mostrar algunos elementos de seguridad que necesitaríamos trabajar, porque vamos a trabajar con ácido sulfúrico bastante concentrado. Entonces necesitaríamos algunos guantes, ¿sí? Y mis antiparras. Esto como elementos de seguridad que deberíamos utilizar. Bien, vamos a ver qué otros materiales vamos a necesitar. Vamos a ir buscando, seleccionando los materiales. Y bien, vamos a necesitar algunos tubos de ensayos. Los voy a ir dejando por aquí al costado. 2, 3 tubos de ensayos. Los vamos a dejar aquí por ahora. Bien, ¿qué más necesito de aquí? Algún tapón. Ya vamos a ver cómo los utilizamos. Vamos a seleccionar 2 tapones. Bien, un Erlenmeyer. Vamos a usar un Kitasato. Voy a seguir seleccionando. Bien, necesito un mechero Bunsen. Vamos a ver qué más necesito por aquí. Una tela metálica. Vamos a ir después viendo cómo vamos a ir armando el aparato. Un embudo. Una aradilla, un soporte universal, este ya lo voy a ir colocando aquí arriba de la mesa, una abrazadera, una agarradera, un trípode, lo voy a ir colocando ya encima de mi pie universal o soporte universal, y vamos a ver si con esto me alcanza y si no volveré a buscar material. Bien, entonces, un soporte fundamental para el armado de cualquier aparato dentro del laboratorio. Un trípode, debajo voy a colocar mi mechero Bunsen, ¿sí? Mi mechero Bunsen que voy a cambiarle la llama. Y bueno, por encima del trípode necesito colocar una tela de amianto. Encima de mi tela de amianto el Kitasato. Voy a sujetar el Kitasato con mi agarradera. Para esto primero la voy a cortar un poco. La voy a hacer un poco más pequeña. Y la voy a sujetar mi Kitasato con un segundo. Ahí estamos. Agarraría mi Kitasato con mi agarradera. Perfecto. Este Kitasato va a poseer un tapón. El programa me permite agrandar el tapón también. Lo voy a agarrar, agrandar para que el tapón ajuste. Fíjense que si estuviéramos en el laboratorio estaríamos justamente buscando el tapón apropiado, ¿sí? Y ahí estaríamos con mi tapón. Perfecto. Voy a necesitar también una aradilla donde voy a colocar... No, primero voy a utilizar un Erlenmeyer que también lo voy a tapar. Voy a agrandar el tamaño del tapón. Bien, tiene que tener un tapón perfecto, ¿sí?
y necesito conectar, en principio, necesito conectar la salida del Kitasato con mi Erlenmeyer. Para eso voy a buscar otros elementos como tubos de vidrios que me permitan hacer la conexión correspondiente. Algunos tubos. Voy a buscar dos tubos. Después vemos cómo los acomodo. Voy a usar algunas curvas. Las voy a colocar en principio por aquí. Y vamos a ver cómo las utilizo. Muy bien, entonces decía, lo que necesito es hacer una conexión de la salida del Kitasato donde se va a producir el cloro, y lo voy a hacer burbujear con un tubo dentro de mi Erlenmeyer que va a contener simplemente en este burbujeador agua. Entonces lo que tengo que hacer es, en principio, vamos a achicar un poco el tubo, el tamaño y el diámetro. Vamos a alargarlo y vamos a sumergirlo dentro de mi Erlenmeyer. Ahí estaría. Obviamente que tengo que tener el tapón perforado para poder introducir este primer tubo que me va a permitir conectar la salida de mi Kitasato a este Erlenmeyer. Voy a utilizar ahora mi curva, lo voy a girar para acomodarla. Voy a disminuir el tamaño también, como hice con el tubo. Voy a tratar de alargarlo. Bien. Y lo voy a ir conectando. Bien, alargo entonces un poco la longitud del tubo. Ahí estábamos bien. Vamos a conectar. Y lo que puedo hacer es correr un poco mi dispositivo que contiene el tubo. Vamos a correr este tubo aquí. Y tenemos la primera conexión. Vamos a correrlo entonces nuevamente, porque necesito insertar otro tubo dentro del Erlenmeyer. Bien, ahí entonces estaríamos conectando. Decía, aquí en el Kitasato se va a producir el cloro y lo voy a estar burbujeando dentro de mi Erlenmeyer que contiene simplemente agua. Como otra salida necesito que después de burbujear el cloro, que no quede retenido en el agua, ya vamos a ver las reacciones, escape por la parte superior de ese Erlenmeyer con otro tubo conectado, y lo voy a hacer burbujear en una solución de hidróxido de sodio. Entonces necesito otros materiales para hacer dicha conexión. Voy a seleccionar también esto que nos va a representar a un cristalizador. Este cristalizador va a contener una solución de hidróxido de sodio. Vamos a utilizar un embudo. Lo vamos a girar porque lo tengo que sumergir. Vamos a agrandar un poco mi cristalizador. Van a ver ahora cómo voy a terminar el dispositivo. Voy a disminuir el tamaño de mi embudo. Tiene que pescar en una solución de hidróxido de sodio. Pescar significa que apenas esté sumergido, ¿sí?, en la solución de hidróxido de sodio. Esta superficie grande que me permite tener el embudo hace que el contacto entre el cloro y la solución de hidróxido de sodio que va a contener ese cristalizador sea de alguna manera de mayor la superficie y mayor la absorción. Y bueno, y ahora me falta conectar la salida. Para eso necesito otro tubo. Vamos a ver este tubo. Vamos a disminuir su diámetro como hicimos antes. Lo vamos a alargar también. Vamos a enderezarlo un poco. Vamos a alargarlo.
Mi tapón entonces va a tener que tener dos orificios, ¿sí? Pero fíjense que en este caso yo no voy a sumergir en la solución que está aquí abajo, no es solución sino agua. Lo voy a sumergir, sino que necesito que esté por encima del agua para que los gases que no se han absorbido sigan su camino. Bien, y ahora voy a necesitar una curva. Bien, estoy luchando aquí. Bien, ahí vamos a colocar, entonces vamos a unir mi curva. Vamos a buscar otra más. Bien, necesito otro tubo. Vamos a alargarlo, disminuir el diámetro. Fíjense que todo se hace con el programa Chessmic. Y vamos a hacer la conexión desde aquí a mi embudo. Bien, entonces repasemos un poco. Aquí se va a estar generando cloro. Este cloro en principio, por la salida lateral del quitasato, va a burbujear en el agua. El cloro que no se ha absorbido, ¿sí?, yo lo voy a hacer absorber en una solución de hidróxido de sodio. Ahora bien, también decía, necesito mi gradilla. Voy a colocar los tubos en la gradilla. Vamos a achicarlos un poquito. Bien, entonces ahí tengo ya mis tubos. Y ahora voy a poner algunas etiquetas para indicar qué es lo que voy a colocar en cada una de las zonas de mi dispositivo. Bien, aquí entonces dentro del quitasato yo voy a colocar ácido sulfúrico en solución acuosa, ¿sí? Voy a tener también ahí dióxido de manganeso sólido, y voy a colocar también dentro del quitasato cloruro de sodio, también en este caso sólido. Bien, eso dentro del quitasato. Habíamos dicho entonces que dentro de este Erlenmeyer, ¿sí?, yo voy a colocar simplemente agua. Voy a colocar, decía, agua. Y en este otro recipiente, que es un cristalizador, yo voy a colocar una solución de hidróxido de sodio en solución acuosa. Bien, también voy a colocar dentro de cada tubo algunos reactivos que me van a permitir identificar el cloro y algunas de sus propiedades químicas. La idea es que en algún momento, cuando yo necesito hacer burbujear el cloro dentro de los tubos, corro mi tubo con manguera y lo introduzco dentro de los tubos y realizo la reacción correspondiente y la observación correspondiente. Bien, habíamos dicho también aquí, acá arriba, vamos a poner una etiqueta, ¿sí? Vamos a ponerla así. Y en el último tubo vamos a colocar una disolución de ortotolidina. Muy bien. Bien, y acá tendríamos todo el dispositivo que nos va a permitir hacer la obtención de cloro y estudiar sus propiedades químicas. Pasando a la pizarra, vamos a ver las reacciones que ocurrieron en el laboratorio en la obtención del cloro. Acá tenemos la imagen del aparato que acabamos de construir y decíamos que dentro del quitasato íbamos a colocar dióxido de manganeso sólido, vamos a colocar cloruro de sodio también sólido y vamos a agregar ácido sulfúrico concentrado 9 molars y vamos a colocar acuoso, ¿sí? Bien, los productos de esta reacción es una oxidación del cloruro
formando entonces cloro gaseoso formando sulfato manganoso acuoso, sulfato de sodio más agua. Bien, vamos a ver los cambios de número de oxidación. Les decía, esta reacción es una reacción redox y vamos a igualarla por el método ion-electrón. Comenzamos aquí en el dióxido de manganeso, el número de oxidación del oxígeno, menos 2 por 2 me daría menos 4. Por lo tanto, el manganeso tiene número de oxidación más 4. En el cloruro de sodio, el sodio grupo 1, combinado siempre número de oxidación menos 1, por lo tanto, el del cloro menos 1. Para el ácido sulfúrico, tengo 4 por menos 2 del oxígeno, 2 por 1 del hidrógeno, y entonces más 6 sería el número de oxidación para el azufre. Cloro gaseoso, número de oxidación 0, molécula no combinada. Y en el sulfato manganeso, fíjense, de manganeso, digo bien, fíjense que el sulfato no ha cambiado el número de oxidación. El número de oxidación del sulfato entonces va a ser 4 por menos 2 menos 8, más 6 me daría menos 2. El manganeso tiene que tener aquí número de oxidación más 2. Y aquí tenemos entonces, que el manganeso de número de oxidación más 4 pasa a número de oxidación más 2. Por lo tanto, decimos que ocurre aquí la reducción. Mientras que el cloro con número de oxidación menos 1 pasa a 0. Tenemos acá la pérdida de electrones u oxidación. Vamos a escribir entonces las reacciones correspondientes para poder igualar la ecuación. Y tenemos que el cloruro pasa a cloro. Para poder igualar, primero igualo la cantidad de átomos. En el primer miembro tengo un solo átomo de cloro, en el segundo 2, multiplico por 2. Igualo las cargas, tengo dos cargas negativas, dos cloruros, dos cargas negativas en el primer miembro. Tengo que sumar 2 electrones en el segundo miembro. Voy a la igualación para el dióxido de manganeso. Recuerden que cuando se utiliza el método ion-electrón, los compuestos que están gaseosos y sólidos no se disocian, se escriben como tal. Dióxido de manganeso que pasa a manganeso 2+. Observo que a la izquierda tengo 2 átomos de oxígeno, entonces a la derecha voy a sumar 2 de agua, estoy en un medio ácido, entonces igualo con agua y protones. Al agregar 2 moléculas de agua tendría 4 protones a la derecha, voy a la izquierda y sumo 4 protones. Para igualar las cargas yo tengo aquí 4 cargas positivas, ¿sí?, contra 2 positivas en el segundo miembro. Por lo tanto, voy a tener que sumar en el primer miembro 2 electrones. Con estas dos semireacciones la cantidad de electrones queda igualada, entonces directamente sumo miembro a miembro. Me quedaría 2 cloruros más 4 protones más dióxido de manganeso, que me da cloro gaseoso más manganeso 2 más 2 de agua. Bien, con esta ecuación iónica igualada completa, voy a completar la molecular, ¿sí? Entonces me dice 1 de dióxido de manganeso, lo tengo en la ecuación escrito, 2 cloruros, entonces agrego 2 de cloruro de sodio, 4 protones, ¿sí? Tengo 1 de ácido sulfúrico, cada ácido sulfúrico tiene 2 protones, entonces multiplico por 2. De esa manera puedo igualar la cantidad de protones. En los productos me dice 1 de cloro,
1 de manganeso más 2, entonces queda sulfato manganoso, ¿sí? Y 2 de agua. Y en este caso tengo además sulfato de sodio que queda igualado, ya que fíjense que en el primer miembro me aparece 2 de sodio y en el sulfato de sodio aparecen también 2 de sodio. Bien, esto estaría ocurriendo dentro de el quitasato. Recordemos un poco. Aquí en esta zona, entonces, en esta zona estaría ocurriendo la reacción de oxidación del cloruro de sodio a cloro. Ese cloro se desprende y burbujea dentro del Erlenmeyer que contiene agua. Vamos a ver entonces qué reacción ocurriría dentro del Erlenmeyer. Entonces tendría cloro gaseoso más agua. Bien, el cloro gaseoso en agua es algo soluble. Acá es interesante comentar también algunas de las propiedades que se van a observar en la práctica. El cloro es un gas de color verde amarillento, de olor sofocante, muy irritante a las fosas nasales. Por eso es importante dentro de las posibilidades realizar la experiencia bajo campana, y si no, justamente para eso está la absorción del exceso de cloro. Cuando no estoy burbujeando dentro de los tubos, colocarlo dentro de esta zona. Vamos a señalarla. Recuerden aquí que teníamos nosotros un cristalizador con hidróxido de sodio y el embudo invertido donde se iba a absorber el cloro. Ya vamos a ver también la reacción. Entonces estas serían las propiedades físicas que se van a observar del cloro en el laboratorio cuando se obtiene. Bien, entonces el cloro en agua, decía, es algo soluble y se disocia en ácido hipocloroso, ácido clorhídrico y esta reacción es una reacción de equilibrio. Fíjense que es una reacción de dismutación, porque en el primer miembro el número de oxidación del cloro es 0, ¿sí? Y en el segundo tengo menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno, entonces acá tengo cloro con más 1, ¿sí? Entonces tengo aquí la oxidación del cloro a hipoclorito. Y por otro lado, en el ácido clorhídrico, el número de oxidación del hidrógeno es más 1, el del cloro menos 1. Entonces tengo aquí, por otro lado, la reducción. Recuerden que cuando un mismo elemento se oxida y se reduce, decimos que se dismuta. Es el caso del cloro. Bien, esta mezcla de ácido hipocloroso y ácido clorhídrico que se obtiene dentro del Erlenmeyer donde está burbujeando, en esta zona donde está burbujeando el cloro, esta mezcla se conoce con el nombre de agua de cloro. Bueno, el agua de cloro es obviamente es un agente oxidante fuerte también. Se pueden hacer algunas pruebas donde se puede colocar, por ejemplo, un papel donde se ha marcado con distintas fibras de color y observar entonces la decoloración de la tinta por el poder oxidante que posee el agua de cloro. Bien, el exceso de cloro, porque decíamos que la disolución de cloro en agua es algo soluble, por lo tanto algo de cloro va a burbujear en esta zona, algo de cloro burbujea, se disuelve en agua, ¿sí? Y el exceso se va a dirigir a mi embudo invertido y va a pescar en hidróxido de sodio. Entonces vamos a ver ahí cuál es la reacción que ocurriría con el cloro y el hidróxido de sodio. Entonces escribimos cloro
gaseoso más hidróxido de sodio, y también, así como en agua ocurre una dismutación, aquí también va a ocurrir la dismutación del cloro, pero fíjense que en agua me da una mezcla de ácidos, decíamos aquí, ¿no? Ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. ¿Qué va a ocurrir en un medio básico, en una solución de hidróxido de sodio? Justamente se van a formar las sales de esos ácidos que se forman en agua. Por lo tanto, el producto de la reacción será hipoclorito de sodio, cloruro de sodio, más agua. ¿Sí? Para poder igualar, agrego un 2 y ahí queda igualada mi ecuación. Bien, y acá lo mismo, ¿no? El cloro se dismuta y se oxida a hipoclorito y se reduce a cloruro. Muy bien, esta mezcla de hipoclorito de sodio y de cloruro de sodio que se obtiene dentro de ese cristalizador se conoce con el nombre de agua lavandina. ¿Sí? El agua lavandina que nosotros utilizamos para desinfectar está constituida básicamente por hipoclorito de sodio y cloruro de sodio, y la forma industrial de obtenerla es haciendo burbujear directamente cloro en soda cáustica. Vale aclarar acá también, porque estamos siempre comparando con la obtención industrial. Fíjense que es muy común que los alumnos de secundaria digan, pero profe, si yo al cloro lo compro líquido. Bueno, el cloro líquido, entre comillas, que uno compra para desinfección, por ejemplo, de piletas, no es otra cosa que el agua lavandina concentrada, ¿sí? Cuando hablamos de agua lavandina hablamos de una concentración de cloro de 60 gramos por litro en las más concentradas, a concentraciones algo menores de cloro dentro de esa agua lavandina. Concentraciones mayores al 80% se conocen con el nombre de cloro, pero no es cloro, ¿sí? Sí, por descomposición en un medio ácido, yo puedo transformar ese hipoclorito y cloruro de sodio en nuevamente cloro gaseoso. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se mezcla, cuando en la limpieza de un inodoro se recomienda, por ejemplo, nunca mezclar agua lavandina con detergente, porque los medios ácidos que puedan estar disueltos, como ácido cítrico, que muchas veces se ha utilizado en la formulación de detergentes, producen la reacción inversa, donde el hipoclorito y el cloruro se combinan para dar cloro nuevamente. Podríamos escribir una reacción general donde podríamos escribir lo siguiente: el hipoclorito de sodio más el cloruro de sodio más, por ejemplo, ácido sulfúrico formaría cloro gaseoso. Esta sería otra forma de obtener cloro en el laboratorio, mezclando hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, cloruro de sodio y ácido sulfúrico. Cloro más sulfato de sodio más agua. Entonces aquí estamos en la reacción inversa, ¿no? El número, aquí tenemos cloro con número de oxidación más 1. Aquí el cloro con número de oxidación menos 1. Y aquí tenemos al cloro con número de oxidación 0. Otro método para obtención de cloro en el laboratorio podría ser por electrólisis de la salmuera, es decir, de una solución de cloruro de sodio. Tendríamos cloruro de sodio acuoso más agua, que por electrólisis obtendría cloro gaseoso más hidrógeno más hidróxido de sodio, soda cáustica, ¿sí? Bueno, fíjense que justamente lo que vamos a ver que industrialmente este es el método más utilizado para la obtención de cloro, y como subproductos importantes además se obtienen hidrógeno e hidróxido de sodio. Para poder igualar aquí,
multiplico por 2, multiplico por 2 y por 2. Bien, ¿qué reacciones ocurren en cada uno de los electrodos? Y básicamente podríamos decir que en el cátodo, electrodo, voy a borrar, negativo, ¿sí? En el electrodo negativo va a ocurrir la reducción y en el ánodo la oxidación. Básicamente lo que se forma entonces en el cátodo es la, la descarga de las moléculas de agua liberando hidrógeno gaseoso. Para poder igualar, multiplico por 2 y fíjense que tengo que sumar a la izquierda 2 electrones. Acá tenemos entonces, como les decía, en el cátodo la reducción, donde se descargan las moléculas de agua. Y en el ánodo la oxidación del cloruro a cloro. 2 electrones a la izquierda. Sumando me quedarían 2 de agua, 2 cloruros, hidrógeno, cloro, más 2 de hidróxido. Bien, vamos a correr un poco la pantalla. Ahí estamos. Bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Que los iones sodios no están interviniendo aquí en mi reacción de oxidación y reducción, y esos iones sodios son los que van a neutralizar luego a los iones hidróxidos, ¿sí?, que se forman o se van liberando en las cercanías del ánodo. Bien, todas estas son las posibilidades o algunas de las posibilidades de obtención de cloro en el laboratorio. Para estudiar algunas de las propiedades químicas del cloro, también yo les comentaba que lo que haríamos es conectar la salida del cloro a los tubos que contienen yoduro de potasio, bromuro de potasio y ortotolidina, haciendo burbujear el cloro en cada uno de estos tubos. ¿Qué es lo que observaríamos o cuáles son las reacciones que ocurrirían? Básicamente decíamos que el cloro es un agente oxidante muy fuerte y es capaz de desplazar a los haluros que están debajo de él en la tabla periódica. Cuando hablamos de haluros, hablamos de los compuestos formados por halógenos con número de oxidación -1. Dentro de los halógenos tenemos el flúor, el cloro, bromo, yodo. A medida que bajamos en el grupo, el poder de oxidación disminuye del halógeno, pero todo aquel que esté por encima lo va a desplazar de sus compuestos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos observar? En el primer cloro, burbujeando el cloro gaseoso, el yoduro de potasio acuoso. Les decía que lo va a desplazar el cloro al yodo, formando entonces cloruro de potasio, liberando yodo. Entonces, básicamente aquí lo que se observaría es una coloración parda amarilla o parda rojiza, depende de la concentración de yodo, dispersada en la solución acuosa, ¿sí? Para poder igualar, multiplico por 2 y por 2. Bien, entonces la observación básicamente sería el cambio de color dentro del tubo a una coloración amarilla parda, teniendo en cuenta la formación de yodo por desplazamiento. Aquí el cloro es el agente oxidante que se reduce, ¿sí? Ocurre la reducción del cloro a cloruro, el cloro es el agente oxidante y el yoduro es el agente reductor y se oxida a yodo. Muy bien, en el segundo tubo ocurre algo bastante parecido, y tenemos en ese tubo entonces una solución de bromuro de potasio,
y la reacción sería muy parecida que la anterior. Fíjense que estamos en presencia de un haluro, el bromuro, que está por debajo del cloro en la tabla periódica, el bromo. Por lo tanto, también lo va a desplazar, ya que el cloro es más oxidante. Formaría en este caso también cloro de potasio más bromo líquido. Este bromo líquido se va a disolver también, se va a dispersar en la solución acuosa y va a dar una coloración amarillenta, que sería la observación concreta que podríamos observar para confirmar el desplazamiento del bromo del bromuro de potasio. Y por último, reacción del cloro con la ortotoluidina. Ortotoluidina o ortotoluidina, ¿sí? Va a dar una coloración amarilla o parda rojiza, dependiendo de la concentración de ambos reactivos, y esto indicaría la presencia de cloro. La ortotoluidina es un reactivo que se utiliza para el reconocimiento de cloro en piscinas. Bien, entonces estas serían reacciones de reconocimiento o de observación de el poder oxidante que tiene el cloro. Bien, ahí estaríamos terminando con la obtención del cloro y el estudio de sus propiedades. Vamos a ver cómo podríamos obtener hidrógeno en el laboratorio. Para la obtención de hidrógeno utilizaríamos un dispositivo como muestra el esquema. Básicamente necesitamos un tubo inclinado que va a contener zinc y ácido clorhídrico. En realidad, para obtener hidrógeno podríamos utilizar cualquier metal que desplace al hidrógeno de un ácido fijo fuerte como el ácido clorhídrico. Conviene utilizar el zinc, ya que el burbujeo que se obtiene por la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico es un burbujeo continuo y no vigoroso, que me permite controlar el desprendimiento. El hidrógeno desprendido lo voy a dirigir a lo que se denomina una cuba hidroneumática, que está constituido por un vaso de precipitados con agua y posee un tubo de ensayos que inicialmente está lleno de agua invertido. El hidrógeno va burbujeando y va desplazando al agua que se encuentra dentro del tubo, y puedo ir recogiendo así, llenando distintos tubos que previamente los preparé dentro del vaso de precipitados con agua. Vamos a escribir la reacción. La reacción sería de desplazamiento entre el metal, zinc, y el ácido clorhídrico. Recordemos que el zinc está por encima del hidrógeno en la serie electroquímica, por lo tanto puede desplazarlo dando cloruro de zinc. Perdón, aquí escribí gaseoso, un segundo que vamos a corregir. Más hidrógeno gaseoso. Bien, para poder igualar agregamos un 2. Entonces, en realidad les decía, cualquier metal que esté por encima, salvo que no sea un metal muy reactivo como los metales del grupo 1 y 2, puedo hacerlo reaccionar con ácido clorhídrico para la obtención de para la obtención de hidrógeno por desplazamiento. El hidrógeno es un gas incoloro, inoloro, y que tiene una densidad extremadamente baja, y por eso se lo recoge con el tubo de ensayo invertido. A medida que el hidrógeno burbujea, dentro del tubo, ¿sí?, va desplazando el agua. Este sería el método de obtención de hidrógeno en el laboratorio, y también podríamos hacerlo por electrólisis del agua acidulada con ácido sulfúrico.